Hola de nuevo. Os voy a presentar a los tres ponentes de la segunda mesa acerca del modelo óptimo de atención al paciente. El primero de ellos es Iván Zaro. Él es presidente de Imagina Más, representante de entidad del equipo de trabajo multidisciplinar del modelo de estratificación del paciente VIH y nos hablará del modelo de cuidados del VIH en España. El segundo ponente es José Antonio Pérez Molina. Él es especialista de enfermedades infecciosas en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid y nos hablará del modelo National Policy. Y el tercero de ellos es Vicente Estrada Pérez, jefe de la sección de enfermedades infecciosas de medicina interna del Hospital San Carlos de Madrid y nos hablará de la experiencia de la aplicación del modelo de estratificación de pacientes del VIH en el contexto sanitario. Gracias. Hola, buenos días, se me oye, ¿no? Bueno, ante todo quiero dar las gracias a OMSIDA y la enhorabuena por la trayectoria de las jornadas y especialmente a Carmen. Un placer estar aquí, que me hayan invitado y nada, mucho ánimo en el día de hoy. Bueno, hoy yo voy a hablar de los modelos de cuidado de VIH en España y nada, antes de nada sí que me gustaría, a ver si puedo. Ahora, centrar un poco, ¿no?, lo que es el modelo óptimo de atención a pacientes con VIH, ¿no?, para que sepáis un poco en qué consiste, ¿no? Pues es un modelo que permite realizar una gestión integral de los cuidados del paciente, ¿no?, de una manera similar a la que se están haciendo en otras realidades o condiciones de salud, como puede ser el EPOC, como puede ser insuficiencia cardíaca, ¿no? Yo siempre lo comparo a cuando vemos una obra de arte, ¿no? Muchas veces en los modelos actuales podemos estar centrándonos en la pincelada, ver el trazo de una manera muy firme, y este modelo lo que significa es retirarnos para ver en su conjunto diferentes pinceladas que afectan o intervienen en la salud de las personas que vivimos con VIH. Este modelo es bastante reciente, es una iniciativa de GESIDA con BIF y otras sociedades científicas que lo han avalado y lo han apoyado, y es aproximadamente, si no me equivoco, es de 2017-2018. Y aquí en el QR podéis acceder a todo el material que se ha diseñado y que está online y descargable, describiendo no solo el modelo, sino la estratificación, las características de todos los pacientes y demás. Así que ahí lo tenéis, pues si lo queréis ver. ¿Vale? Y, a ver, vale. Antes de hablar del modelo actual, sí me gustaría hacer un repaso a los diferentes modelos que han existido desde el 1981 hasta ahora en cuanto al VIH, ¿no? Los modelos de atención sanitaria se han ido evidentemente adaptando a las realidades que se encontraban o nos hemos encontrado a nivel farmacológico y a nivel social en cuanto al VIH. La primera etapa es del 1981 al 91, era una etapa en la cual no existían tratamientos antirretrovirales como los conocemos hoy y por tanto se caracteriza esta etapa por la era de las enfermedades oportunistas. El sistema sanitario, el modelo sanitario en España, lo que se preocupó en ese mismo momento, una era en la cual apenas se conocía el virus incipiente, el mecanismo de transmisión, bueno, no se sabía prácticamente nada. Lo que sí que recibía el sistema sanitario español era una avalancha de aparición de enfermedades oportunistas, bueno, pues que ya sabéis, ¿no? Neumonía, toxoplasmosis, candidiasis, tuberculosis, ¿no? Un montón de aparición de enfermedades cuando el sistema inmunológico estaba bastante comprometido y el sistema lo que pretendía era no solo tratar estas enfermedades, sino prevenirlas en la medida de lo posible, porque como no existían tratamientos antirretrovirales, pues evidentemente la infección avanzaba hasta que aparecían estas enfermedades, ¿no? Segundo, tratamientos de neoplasias definitorias de SIDA, como ya conoceréis, pues el linfomas no Hodgkin o sarcoma de Kaposi, con todo el impacto que tenía en los pacientes y, por supuesto, pues una asistencia hospitalaria, ¿no? Los pacientes aparecían con enfermedades, se les trataban, hospitalizaban, daban el alta y era como una especie como de rueda, era algo bastante traumático para muchos pacientes. Y lo que se dedicaba a hacer este modelo en este momento eran unos cuidados paliativos, ya que era una enfermedad mortal en aquella época sin tratamiento. Lo que se hacía el sistema era pues
unas funciones paliativas. Y de aquí destacar, que es verdad que el modelo es sanitario, pero aquí destacar las acciones que han hecho las asociaciones comunitarias desde el inicio, ¿no? Nosotras, las asociaciones comunitarias, no solo prestamos ayuda en el duelo, ¿no?, de aceptación de este diagnóstico, sino muchas veces hasta casas de acogida donde las personas con SIDA iban a fallecer, ¿no? Y destacar en esta era, en 1987, la aparición de AZT, de tratamiento, bueno, pues que hoy en día, mirando la vista atrás, es bastante denostado, pero que a ciertas personas les vino muy bien, les salvó la vida o le prolongó la vida durante unos años. La segunda era empieza en el 91 hasta el 2001. Es la era que conocemos de tratamiento antirretroviral y es cuando aparece el tratamiento de alta eficacia, ¿no? Ahí lo que el modelo sí que pretendía era bueno, pues seguir una respuesta a la infección. Es decir, ya aparecieron los tratamientos que hacían que la enfermedad se paralizara o que no se desarrollara. Es lo que se conocía como el efecto Lázaro. Personas que estaban pues muy delicadas de salud, de repente cuando iniciaban esos tratamientos volvían, ¿no?, a gozar de un buen estado de salud, y sobre todo empezó a investigarse y a prestarse mucha atención en la respuesta inmunológica de las personas con VIH. También los fracasos terapéuticos y las resistencias, y bueno, una cosa que el modelo sí que hacía bastante hincapié es en la toxicidad, ¿no? Los primeros tratamientos antirretrovirales eran fuertemente tóxicos, tenían consecuencias que bueno, sacaban del armario a las personas con VIH, por ejemplo la jiba de búfalo, por ejemplo, ¿no? Y la distribución anómala de la grasa hacía que personas que tomaban tratamiento antirretroviral sacaran del armario, bueno, pues como persona seropositiva, porque los tratamientos antirretrovirales tenían unas consecuencias físicas que les hacían pues ser identificados fácilmente, ¿no? Y luego, pues esta era destaca la conferencia de Vancouver, la conferencia internacional, donde se puso de relevancia la eficacia del tratamiento antirretroviral y bueno, se empezó a especializar, ¿no? Podríamos decir, en los diferentes tratamientos antirretrovirales de diferentes familias, y las unidades de infecciosas en concreto pues se convirtieron y sigue siendo en especialistas de tratamientos antirretrovirales. Y luego la última etapa, que es del 2001, es la era de la cronicidad. Hemos pasado, si os fijáis, de una primera etapa en la cual era una enfermedad mortal a una etapa en la que aparece el tratamiento antirretroviral, y ahora pasamos a una etapa en la que se cronifica, ya no es una enfermedad mortal, ¿no? Es una era en la cual destacan las comorbilidades. Efectivamente, si en la primera etapa nadie pensaba que se podría envejecer con VIH, en esta era de la cronicidad sí. Y en esta era de la cronicidad, efectivamente, las personas seropositivas pues tenemos más aspectos de salud, ¿no? Y aparecen otras enfermedades asociadas al envejecimiento que tienen que ser controladas y estudiadas, ¿no? El envejecimiento precoz, ya sabéis, la respuesta inmunológica a todo el mundo cuando envejece pues responde de una manera más lenta, y en nuestro caso pues pueden aparecer pues condiciones de salud o patologías de una manera un poquito más precoz, y es un momento en el cual se tiene que empezar a prever cómo podríamos llegar a envejecer y cómo podemos mejorar nuestro envejecimiento a través de otros hábitos, como por ejemplo puede ser el deporte, ¿no? La polifarmacia, evidentemente, si ya una persona mayor de 60, 65, 70 pues tiene diferentes medicaciones, pues en la era de la cronicidad con VIH también cómo integrar esto que estábamos hablando antes de la adherencia y cómo facilitar, yo siempre que puedo lo suelto así, lo dejo ahí encima de la mesa, cómo facilitar. Se habla mucho de la humanización del paciente, ¿no? Pues cómo se nos puede humanizar mejor, pues tal vez no haciendo tantas visitas al hospital, y efectivamente con el tema del tratamiento antirretroviral, no solo el inyectable, poder sacar el tratamiento a una farmacia de calle, pues puede hacer conciliar tu vida laboral con tu vida personal y no tener que ir a lo mejor una vez al hospital cada mes a recoger un tratamiento que es crónico, ¿no? Yo lo dejo ahí, por si hay algún político, pues que lo piense. Y luego la gestión de la cronicidad, pues evidentemente, ¿no? Estamos hablando de una infección o una condición de salud que es crónica, y por tanto tenemos que pensar en cómo facilitar y cómo favorecer el proceso a los pacientes, ¿no? Bien, y ahora vamos a ver al día de hoy cómo es el modelo actual. El modelo actual podemos destacar que tiene como 4 etapas, que es la identificación de las personas vulnerables a adquirir el VIH, el diagnóstico, que es cuando ya hemos hecho pues una labor de educación y una labor a lo mejor de pruebas de las pruebas VIH, confirmarlas, la gestión de los cuidados y el seguimiento, ¿no? Bien, la primera etapa es algo que en España lo hemos hecho, bueno, hacemos muchas cosas bien,
Lo que pasa es que nos lo decimos poco, pero en España hacemos muchas cosas bien en cuanto a VIH y una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con el diagnóstico precoz, ¿no? El primer 95, de los 3,95 hasta el 2030, España, si no me equivoco, en el primero está en un 92,5 de personas que conocen su estado serológico, ¿no? Y esto es muy importante a la hora de hacer educación, de captar o sensibilizar a poblaciones que pues pueden ser más vulnerables a adquirir el VIH, ¿no? Y esto es lo que se ha hecho. Sacar las pruebas rápidas, por ejemplo, no solo en contextos clínicos, sacar las pruebas rápidas a contextos comunitarios, hacer pruebas rápidas en la calle, hacer pruebas rápidas en farmacia. Algo muy positivo que ha tenido ahora es que tú te puedes también hacer autokit, o sea, comprarte el autokit y que te lo hagas en el anonimato de tu casa. Es decir, favorecer que cualquier persona que pueda ser vulnerable al VIH se haga un tipo de prueba. Eso sería un poco el primer paso. Segundo, el seguimiento periódico. Aquí pone poblaciones de riesgo, vamos a decir mejor vulnerables, ¿no? Porque el riesgo ya tiene ahí una connotación. Pero bueno, perfiles, por ejemplo, como personas que son trabajadoras del sexo, por ejemplo, o personas que consumen en drogas inyectables, bueno, pues hacer una labor de educación y acompañamiento para que se puedan hacer sus pruebas de una manera más periódica, ¿no? Hablar de PrEP, hablar de profilaxis post-exposición y sobre todo garantizar que estas personas, en el caso de dar un positivo, entran en el sistema sanitario para que haya un confirmatorio, ¿vale? O sea, sacarlo del contexto sanitario tal vez, pero luego en la segunda etapa, que sería el diagnóstico con confirmación y evaluación inicial. ¿Qué se hace en esta fase? Cuando entramos o conseguimos saltar tantísimas trabas administrativas o políticas, como por ejemplo en la Comunidad de Madrid, que hemos estado un año en el cual la Consejería de Sanidad ha negado el acceso al sistema sanitario a personas migrantes con VIH o otras patologías, pero hablando de VIH como estamos hoy, bueno, lo primero que tenemos que hacer es una confirmación, ¿no? A través de atención primaria, a través de centros específicos de ITS, a través de los propios hospitales, y en el caso de confirmarlo hay un registro en casos de vigilancia epidemiológica. El siguiente paso, pues analizar que la persona que tenemos delante, cómo se encuentra, hacerle pruebas, una anamnesis, pruebas de ITS, pruebas en general, físicas, y evaluar el caso para tener un buen diagnóstico, saber un poco cómo planificarlo. Y luego lo segundo, el laboratorio, pues hemograma, bioquímica, CD4, CD8, hepatitis C, etc, etc. Y además conocer que si la persona requiere de una derivación a especialistas, pues ginecología o salud mental, ¿no? Cuando ya tenemos esto, el tercer paso, que es conseguir o tratar de que haya una supresión viral, o sea, conseguir que haya un nivel indetectable y luego conseguir que el sistema inmunológico pues vuelva a fortalecerse, ¿no? A responder. ¿Aquí qué se hace? Pues se prescribe el tratamiento antirretroviral, se abordan efectos secundarios que puedan tener, es muy importante también la comunicación con farmacia. Nosotros en Imagina siempre lo decimos, ¿no? A las personas, a la comunidad positiva, que muchas veces tienen muy buena comunicación con los médicos y con las enfermeras de la unidad de infecciosas, muchísimo mejor que con otras, atención primaria, etc., pero que también es muy importante que tengan una muy buena comunicación con farmacia, ¿vale? Que tengan el contacto, que no tengan miedo a preguntar efectos secundarios y demás. Y aquí, bueno, pues controlar profilaxis en cuanto a enfermedades oportunistas, ITS, y de nuevo, pues valorar la derivación a otros especialistas, ¿no? Y luego, por último, el seguimiento. O sea, si hemos conseguido que esa persona tenga un confirmatorio de VIH, tenga un buen diagnóstico de su estado de salud en general, toma tratamiento antirretroviral, lo último sería un seguimiento para mantener que esta persona es indetectable, ¿de acuerdo? Esto sería un poco el modelo actual de VIH. Como veis, está muy centrado y muy especializado en lo que es carga viral, respuesta al sistema inmunológico y tratamiento antirretroviral, ¿de acuerdo? Es como lo que decíamos antes de las pinceladas del cuadro. ¿Por qué se debe cambiar este modelo? Bueno, pues se debe cambiar sobre todo porque la esperanza de vida, ya sabéis que las personas con VIH tenemos una esperanza de vida similar a la población general y por tanto tenemos una condición de salud crónica. Esto ya nos sitúa en nuevos retos. Por tanto, ya de por sí el sistema debería, o el modelo debería cambiar. ¿Por qué? Bueno, uno de los objetivos que tiene, o una de las consecuencias que tiene el propio modelo centrado en el nuevo modelo óptimo de atención al paciente con VIH, tiene que ver que los resultados de salud no solo tienen que ver con un buen diagnóstico y un buen tratamiento, sino que especialmente cuando estamos hablando de una condición crónica, pues tiene que ver en cómo organizamos la atención de diferentes profesionales sociosanitarios para poner al paciente en el centro, ¿de acuerdo? Eso sería lo primero. Y luego, por supuesto, esto se hace a través de un enfoque multidimensional, ¿no? O sea, estamos hablando y esto lo hemos ido viendo con el modelo actual, personas con VIH
acudían o acudimos a nuestros profesionales de referencia de infecciosas para tratar muchísimas otras cosas más allá del VIH, porque tenemos una confianza y una comunicación muy buena con nuestro médico de referencia y evitamos tal vez ir a atención primaria u otros profesionales especialistas que tal vez no estén actualizados en VIH. Por tanto, el modelo lo que hace es integrar a diferentes profesionales de la salud para que haya una buena coordinación y facilitar la experiencia del cuidado de la salud, incluso la experiencia de atravesar visitas al hospital o a farmacia a los pacientes con VIH, es decir, integrar a los diferentes agentes que tenemos, ¿no? Es decir, que es un modelo proactivo, integrado y coordinado, centrado en las propias necesidades del paciente, ¿vale? Eso es un poco el modelo y es un poco lo que el modelo actual, que si os fijáis es como muy centrado en el VIH, tanto por parte de la unidad de infecciosas como por parte de los pacientes, y que a veces pues, luchamos un poco contra el mundo a la hora de abordar otros factores de nuestra salud. Y por supuesto algo que tiene muy bueno el modelo no solo que integra sanitario puro y duro, sino integra asociaciones de pacientes, asociaciones comunitarias, servicios sociales, integra realidades, por ejemplo, lo que estabais hablando antes de residencias de mayores, ¿no? Y a nivel, algo que es muy vital y siempre reivindico el tema de la salud mental, ¿no? Una de las mayores comorbilidades del VIH está en la salud mental, mucha y gran parte creo que tiene que ver con el estigma, ¿no? Con el silencio y con la vergüenza, con la culpa, en fin, con un montón de cosas que son culturales, que nos atraviesan y que merman nuestra calidad de vida, y que este modelo integra a la perfección, no solo a nivel de salud mental pura y dura con psiquiatría, sino también con psicoeducación y con psicólogas. Y yo creo que este es el modelo actual, que lo he resumido todo muy rápido. Pero si tienes alguna duda, pues luego lo hablamos. ¿Dónde está Carmen? Ya. Ya va Pepe, ¿no? Pepe, vas tú, ¿no? ¿Aquí? Es aquí, ¿no? Ah, perdón. ¿Ah, sí? Bueno, mientras me presentan. Sí, qué bueno. Bueno, yo, en primer lugar, quiero agradecer a Rosina por haberme invitado a estar aquí. Es un placer, porque además, como ya ha salido muchas veces, acaba de comentar Iván, ¿no? Que cada persona con VIH es multidimensional y incluye a muchísimos profesionales de la propia comunidad de la paciente, ¿no? Y eso es fundamental para entender bien, bueno, estamos aquí y tenemos que avanzar. Yo, pues, para los que no me conozcáis, pues soy Pepe Pérez Molina, trabajo en el Hospital Ramón y Cajal. Estoy integrado dentro del servicio de enfermedades infecciosas, fundamentalmente, bueno, pues en lo que es el Centro de Referencia de Medicina Tropical, donde ahí también atendemos muchos pacientes con VIH, fundamentalmente migrantes con dificultades, pues generalmente de acceso al sistema y demás, pero bueno, quiero decir, lo que es la visión de la infección, pues la he vivido desde que era residente. Un poco lo que yo hoy os quiero transmitir, bueno, y estoy aquí creo que también en calidad de presidente de SEISIDA, pero eso es, bueno, eso es verdad que se me olvidaba, pero vamos, lo importante es intentar transmitiros también, como una de las personas que ha participado en el desarrollo del modelo, del nuevo modelo que se intenta, ¿no? Extender a toda España como nuevo modelo de atención a las personas con VIH desde el inicio, pues un poco el objetivo es comentaros esto, ¿no? Hay muchas cosas que ya han salido y que me parece bien, porque así yo voy a poder ir más rápido en la exposición en la primera parte y porque evidentemente justifican por qué tenemos que cambiar el modelo, ¿no? Perdón, que le da la que no es. Lo primero que tenemos que entender, y ya ha salido alguna vez, es de dónde venimos. Probablemente, bueno, sin el probablemente, la gente más joven a lo mejor le suena un poco raro esto del cambio de modelo, porque si tú te has acercado a la infección por el VIH en los últimos 5 años, pues hay muchas de las cosas de las que a lo mejor los más mayores hablamos que te suenan un poco a chino, ¿no? O a historias del abuelo Cebolleta, pero de ahí es de donde venimos y de ahí es el origen de la forma en la que hoy en día se cuida a las personas con infección por VIH, ¿no? Venimos no hace tantísimos años, estamos hablando de una enfermedad que ya ha salido aquí, se empezó a describir hace 42 años, ¿no? Una enfermedad devastadora. Los que no la han vivido en primera persona, aquí seguro que Piedad se acuerda muy bien,
es algo que te marca, y te marca como médico para toda la vida, ¿no? Veíamos personas con enfermedades gravísimas que se morían a chorros, ¿no? Aquí tenéis pues una placa que esta además es de mi residencia, de una neumonía por neumocistis, ¿no? Unas infecciones fúngicas brutales. La gente pues se moría de infecciones que hoy en día son impensables, ¿no? Es una sepsis acutísima por tuberculosis. Esto es una cosa que para que te ocurra tienes que tener el sistema inmune absolutamente destrozado. Sarcomas de Kaposi extensísimos, ¿no? Leucoencefalopatías, cegueras por retinitis por citomegalovirus, ¿no? Pero fijaros que en medio de toda esa tragedia, las personas con VIH todavía seguían siendo personas muy estigmatizadas, ¿no? Muy despreciadas. Y gracias a esta fotografía que se tomó de David Kirby en esa época, y que él, ¿no?, antes de morir, dijo a la fotógrafa que se la tomó que podía distribuirla siempre que no fuera para un beneficio personal, la utilizó. He desaparecido. Porque no estábamos compartiendo. En Zoom, perdona. Claro. Ahora me seguimos. voy, Esa fotografía tan impactante de David Kirby generó un cambio en la sociedad, ¿no? Un mejor, yo creo que un mejor entendimiento, ¿no?, de qué es lo que estaba ocurriendo. En España, encima, no he puesto ninguna imagen. En España teníamos que lidiar con otra cosa simultáneamente, que era una epidemia de adicción a drogas por vía parenteral, con lo cual se sumaba un problema social, porque además eso sobre todo se daba en unas capas de personas pues, socioeconómicamente en peores condiciones, con todo esto, con lo cual el estigma y el desprecio era mucho mayor. Aquí podéis ver a David Kirby con su cuidador, el padre, su hermana y su sobrino. Fijaros, y ya no hablo más de historias del abuelo Cebolleta, pero que yo creo que sí que son importantes recordar. Estos son curvas de supervivencia de las personas en esa época. Fijaros que hasta a mediados de los 90, estamos hablando 15 años después de que se empezaran a detectar los casos, la mediana de supervivencia, ¿no?, de las personas que se diagnosticaban con una enfermedad oportunista no superaba el año, o como mucho eran 16 meses, ¿no? Es decir, tú diagnosticabas a alguien, le habías tenido ingresado por una oportunista, y sabías que esa persona se iba a morir en un año o menos. Y eso a veces es difícil de manejar como profesional también, ¿no? Porque no le puedes mentir a una persona, pero tampoco puedes ser condescendiente con él, ¿no? Bueno, eso es de dónde venimos. Y eso es importante tenerlo claro para entender dónde estamos. Estamos en algo que no tiene absolutamente nada que ver. Esta imagen son gráficas de supervivencia, ¿no? O sea, de supervivencia estimada de personas con VIH en distintos momentos temporales. ¿Veis cómo las personas con VIH, que son los triangulitos, la esperanza de vida se va acercando cada vez más a la de la población general? Y a medida que los estudios... veréis otra imagen que es lo mismo, pero en la que esas curvas ya prácticamente se superponen. Hoy en día, si diagnosticas a alguien pronto y se le da tratamiento antirretroviral de forma inmediata, o sea, no esperando meses como hacíamos antes, porque también ha cambiado muchísimo el conocimiento, y eso es fundamental. No solamente se avanza en fármacos, no solamente se avanza en conocimiento científico, sino también en saber cuidar mejor a las personas. Todo avanza junto. ¿Ves? Perdón, es que no me deja. Entonces, eso ha hecho que hoy en día la supervivencia sea similar. Es verdad que todavía la supervivencia libre de comorbilidades no es equiparable, pero eso tiene mucho que ver también, claro, con todas esas personas que se infectaron hace muchos años y que por lo tanto son más mayores, han sufrido de toxicidades, de tratamientos que no han sido exactamente igual de buenos, incluso fueron empezadas a tratar más tarde, porque en esa época lo que se aconsejaba con los fármacos y el conocimiento que se tenía era empezar algo más tarde, que era esta. Muy bien. Siguiente. Pero además estos avances, la gran ventaja es que a diferencia de lo que ocurría al principio de la epidemia, que sobre todo nos beneficiábamos los países con más recursos, se han extendido por todo el mundo, que es la gráfica que está ahí detrás si no veis, pero simplemente porque lo importante no es la imagen, es lo que yo cuento. O sea, es decir, esos avances se han extendido por todo el mundo. Se ha visto cómo, a medida que ha ido ocurriendo el tiempo, esa mejoría en el pronóstico, que son estas barritas, ha aumentado, y que esto ha ocurrido en todos los países, y tanto para mujeres como para hombres. Ahora no me pasa.
No pasa nada. Paso una vez con esto y creo que ya reacciona. Por lo tanto, y para resumir, hemos pasado de esto. Hay mucho que avanzar, pero claramente hemos pasado de esto, incluso tener que sacar carteles para que a los niños no los estigmatizaran y les dieran abrazos, a esto, que fue hace unos días en Madrid, el Pride positivo, ¿no? Es decir, ya no solamente luchar por tus derechos, sino también por el derecho a visibilizarse y a poder tener una vida mal siendo una persona con infección por VIH. ¿Vale? Por lo tanto, joder, ya lo hemos conseguido. Y yo la verdad es que ya me podría sentar y poder discutir otra serie de cosas. ¿Estamos seguros de eso? Pues no. Es decir, lo que ha cambiado es el escenario. Hemos mejorado muchísimo, infinitamente. Pero ahora tenemos que mirar a esta infección y a las personas que la tienen de una manera totalmente distinta. Este cuadro lo que representa es la ciudad de Nueva York, las causas de mortalidad en personas con infección por VIH. Escogió Nueva York porque tiene un número de pacientes similar al de España, al de España, más o menos, son 100 y pico mil infectados. ¿Veis aquí cómo cuanto más oscuro son más muertes relacionadas? O sea, la gente que se muere, muertes que se relacionan con el VIH, habéis visto cómo con el paso de los años, que está aquí arriba, cada vez la gente que tiene VIH se muere menos por causas directamente relacionadas con el VIH, y de lo que se mueren es de lo que se muere la población general, aunque es verdad que con algunas particularidades, o sea, de cáncer, enfermedad cardiovascular y demás, ahí todavía esas enfermedades son un poco más prevalentes en la población con VIH que en la que no lo tiene. Y además se hacen mayores, como nos hacemos mayores todos, ¿no? Esta gráfica lo que representa es por tramos de edad, que los tenéis aquí abajo. Bueno, pues la proporción de personas estimadas para el año 2030 en esos tramos de edad, y podéis ver que a mí mejoraba poner el corte en los 50, prefiero ponerlo en los 60, ¿no? De personas de más de 60 años la proporción es importante, pero si cogemos de más de 50 prácticamente son la mitad. O sea, yo recuerdo que la edad media de las personas que yo atendía y que atendíamos en el servicio en los años 90 era de 33 años. De hecho, cuando se te olvidaba una edad, de parón, 33 años, 32, 33, y hoy en día eso ha subido casi 10 años. Muy buena noticia. Pero claro, el tipo de persona es totalmente distinta. Y si encima se consiguen los objetivos de ONUSIDA de disminuir en un 75% el número de nuevos diagnósticos con respecto al año 2010, claro que vamos a tener mucha menos gente infectada. Estas son estimaciones para Estados Unidos. Pero fijaros la proporción de los que son mayores. Claro, que te va a seguir viviendo, y por lo tanto la proporción de personas con ya una edad provecta pues va a ser mucho mayor. Y además, bueno, os traigo otro estudio pues para que veáis que esto no es solamente que he escogido uno de ellos, sino que efectivamente en otro estudio más reciente, pues la mayor parte de las causas de mortalidad no tienen que ver directamente con el SIDA, como eran antes, ¿no? Muy bien. Y a todo esto hay que sumar más cosas todavía. La incidencia de comorbilidades, que es muy común, ese envejecimiento, la polifarmacia. La polifarmacia es muy común también, el uso de múltiples fármacos y durante periodos prolongados de tiempo. Todo esto hace que la situación pues, sea más compleja desde un punto de vista, en comparación a cómo lo hacíamos antes, aunque radicalmente distinto. Y lo que hemos pasado es a un modelo en el que lo que ahora se pone en el centro es el paciente, ¿no? Iván lo ha descrito muy bien, y yo tengo esa imagen también, que pasaré muy rápida, en cómo al principio nos centrábamos en infecciones oportunistas, porque no había tratamiento, en intentar salvar la vida a la persona, ¿no? No hablábamos de calidad de vida era vivir, sobrevivir. Hoy en día, sin embargo, con un pronóstico a décadas vista, calidad de vida hemos cambiado por cantidad, y luego cantidad con calidad de vida, porque si no, para eso siempre me recuerdo una frase, ¿no? Que decía una mujer muy sabia, una niña muy sabia, Mafalda, ¿no? Que si le tenían que hacer elegir en la música, pues prefería un single de los Beatles que un LP de los Boston Pops, ¿no? Pues esto es lo mismo, o sea, no es solamente cantidad de vida, sino cantidad de vida con calidad. Hay que poner al paciente en el centro porque, por ejemplo, podéis ver ya cómo el tratamiento antirretroviral es muy importante, pero no es una de las cosas más importantes, puesto que tenemos mucho y muy bueno donde elegir. Hay otras muchísimas esferas que afectan a esa calidad de vida de la persona y que tenemos que tener en cuenta, y que cualquier modelo que pretenda dar un cuidado adecuado a las personas con VIH durante décadas
tiene que incluir, y esto no es porque lo diga yo, esto está dentro de los objetivos de UNAIDS, esta imagen también ha salido, ¿no? Esos 95 que además ya de diagnóstico, de tratamiento y control de la carga viral que se extienden a otras cosas, ¿no? Como por ejemplo las mujeres, el acceso a una salud sexual y reproductiva acorde, que al menos el 90% de las personas estén incluidas en un cuidado de su infección por VIH integral que tenga todo esto en cuenta y que haya cosas pues como el estigma, la discriminación y demás, que no se estime que sobrepasen el 10%, ¿no?, de las personas que lo sufren en sus países donde residen. Y es tan importante todo esto que tiene que ver con la cronicidad y la calidad de vida que ha sido incluido en el plan estratégico para la infección por el VIH y las ITS que ha hecho el Ministerio, ¿no? El 21-2030, lo tenéis aquí, es el punto 3, ¿no? O sea, la cronicidad está incluida como uno de los objetivos y la calidad de vida, ¿vale? Porque el escenario ha cambiado radicalmente. De hecho, durante el año 2020 y 2021, pues coordinado por Jeffrey Lazarus, se hizo un trabajo muy importante, fundamentalmente a nivel europeo, bueno, pues con personas dedicadas a la atención de personas con VIH, no solamente del ámbito médico, sino de la epidemiología, de la comunidad, pacientes, personas con experiencia también en temas de calidad de vida, etcétera, para hacer un consenso que orientara, que diera unas reglas a los sistemas sanitarios, porque bueno, somos sanitarios y dentro del ámbito de nuestras competencias es donde podemos influir o donde podemos decir qué se puede hacer, ¿no? Nosotros no vamos a hacer las leyes sanitarias, pero que bueno, pues se centraran en de qué manera, qué reglas, qué objetivos se tenían que cumplir por parte del sistema sanitario para mejorar el bienestar de las personas con VIH a largo plazo. Bueno, esto fue un proceso muy largo, incluyó muchas reuniones con una metodología Delphi y después de mucho trabajo se llega a una serie de recomendaciones concretas. Esto no es, dijéramos, un brindis al sol, sino recomendaciones concretas en todos los niveles que, si queréis, este artículo está abierto en la red y se puede consultar sin ningún problema. Yo os he resumido algunas de las que se consensuó como más urgentes, ¿no? Pues una de ellas, que a lo mejor parece de perogrullo, pero que se identificó como una necesidad, era evaluar, ¿no?, la necesidad de evaluar las comorbilidades en la historia clínica electrónica y un seguimiento integral de la multimorbilidad, ¿no? Es decir, los pacientes se derivan a múltiples médicos o no se tiene en cuenta y no se hace un buen manejo de estos problemas, ¿no? Desarrollar y pilotar modelos de atención, ¿no?, que empleen también y tengan en cuenta los marcos de envejecimiento y utilizando la calidad de vida relacionada con la salud con instrumentos de medición por parte de los pacientes, ¿no?, los famosos PROMS, PRES, que al final, en el fondo, lo que nos están diciendo es que tenemos que saber cómo es la vivencia de la salud de los pacientes a través de lo que ellos nos dicen, no de lo que nosotros creemos que nos dirían, que es lo que a veces pasa, ¿no? Tú hablas con un paciente, pues este está bien, sí, mira, tiene la analítica estupenda, no me cuenta nada, y luego resulta pues que a lo mejor está deprimido, está angustiado, pero no acaba de identificarlo ese paciente y no te lo transmite o no cree que sea importante para ti. Bueno, gracias a este tipo de herramientas podemos detectar esos problemas y de una forma, además, que pueda beneficiar al paciente. Que luego eso no solamente hay que medir, luego lo que tenemos que hacer es transformar esas mediciones en acciones que cambien nuestra actitud, nuestros cuidados, a todos los niveles, no solamente los cuidados médicos, ¿no? Luego veremos en el cuidado de las personas con VIH participan muchísimos profesionales, ¿no? Son fundamentales en la enfermería, bueno, Emma lo ha contado muy bien, los trabajadores sociales, los psicólogos, hasta alguien que les acompañe a hacerse una prueba, por ejemplo, pues cuando no hablas el idioma del país y llegas por primera vez al hospital, ¿no? Todo eso impacta muy grandemente en esa calidad de vida. Por supuesto, ampliar servicios integrados de atención especializada y primaria, ¿no?, en el VIH, incluir servicios sanitarios y psicosociales comunitarios, o sea, hay una serie de medidas que hay que hacer. Y a mí me llama mucho la atención una de las medidas, por eso hablaba antes cuando ha salido el tema, ¿no?, de los sanitarios, disminuir la estigmatización dentro del sistema sanitario. Es mucho mayor de la que nos creemos. Claro, a mí cuando me lo cuentan a veces, cuando estamos en reuniones de estas, ¿no?, y te comentan cosas que ocurren en los hospitales, te sorprende mucho porque, claro, cuando trabajas en un entorno dedicado a esto, pues
estas cosas no pasan, ¿no? Pero retrasar una prueba, poner esa alerta, a mí eso me recuerda a las pegatinas rojas que se ponían en las historias clínicas, ¿no? AR, y una pegatina roja en los pacientes con VIH, ¿no? Alto riesgo. Y nosotros siempre decíamos lo mismo, digo, ese es el de menor riesgo, porque el que está infectado y no lo sabe no lleva la pegatina, y no lo sabe nadie, ¿no? Hoy en día, con el tratamiento, pues casi te tendrían que poner la pegatina azul de BR, bajo riesgo, ¿no? Porque tomándote el tratamiento no vas a transmitir la enfermedad. Pero bueno, pues esa estigmatización existe. De hecho, ahora hay una encuesta activa promovida por el ECDC, investigadores españoles también que participan, para medir ese grado de conocimiento y ese grado de estigma entre el personal sanitario con respecto al VIH, ¿no? Y luego, bueno, es importante medir para corregir. Eso es importante, implementar encuestas anuales realizadas a nivel subnacional o local para saber por dónde van las cosas, ¿no? Y intervenciones para favorecer la empatía, que es muy importante. Bien, entonces ahora qué, ¿no? Decís, joder, vaya chapa que nos ha dado, este es el que nos tiene que hablar del National Policy y nos ha estado contando otra vez batallas. No, pero es que yo creo que es importante porque así vamos colocando las piezas de por qué es necesario el cambio. Y yo creo que esto es útil tanto para los más mayores como para los más jóvenes. Los más jóvenes porque no pueden, a lo mejor no acabáis de entender la matraca que estamos dando con el cambio porque ya os habéis incorporado a una situación en la que todo esto anterior no lo habéis vivido y quizá la gente más mayor puede tener cierta resistencia al cambio. Esto lo ha contado muy bien Iván, o sea, venimos de una situación que no tiene nada que ver con la situación actual. La situación actual es la de cuidados de enfermos crónicos. Eso ocurre en la diabetes, eso ocurre en muchas enfermedades relacionadas con el riesgo cardiovascular, ocurre en los cánceres con buen pronóstico, o sea que es algo que no es nuevo. Y el modelo sobre el que se ha desarrollado National Policy es el modelo de cuidados crónicos. Es un modelo relativamente reciente, no os creáis que esto es algo que lleva implementado en otras enfermedades décadas y décadas, tiene 20, 25 años de antigüedad, pero es un modelo que primero parte de una premisa y es que el problema, o sea, no pretende dar una solución fácil ni una solución inmediata, porque cualquier enfermedad crónica es un problema complejo y multidimensional. Entonces, eso de dar soluciones sencillas a problemas complejos, estamos muy acostumbrados, ¿no?, en política y en otros ámbitos, pero el modelo de cuidados crónicos no va por ahí, ¿no? Lo que sí que da y lo que pretende dar es un modelo de trabajo y de soluciones en el que se va a incluir a todos aquellos actores que tienen algo que decir, en este caso, en el cuidado de las personas con VIH a lo largo de todo su continuo asistencial, que no es únicamente en el hospital. Pensad que venimos de un modelo muy hospitalocentrista, muy de expertos que, bueno, pues teníais la necesidad de estar absolutamente al día. Era muy difícil que otros médicos participaran del cuidado porque los conocimientos cambiaban a lo largo de años, del propio año. O sea, yo recuerdo, y seguro que Piedad se acuerda, ¿no?, que cada CROI cambiaban las cosas y lo que creías saber hace un tiempo, pues los ensayos clínicos estaban saliendo continuamente. Es verdad que, bueno, los fármacos eran una chusta, pero se iban añadiendo fármacos nuevos, entonces eso hace también que el cuidado dependiera mucho de personas que estaban en el ajo hasta el fondo, pero eso no es lo que ocurre hoy en día, ¿no? Entonces, ese sistema de crónicos, bueno, integra a lo que es el sistema de salud, por supuesto, a la comunidad. Cuando hablamos de la comunidad, hablamos de la sociedad en general, ¿no?, a los gestores y los que hacen las leyes, porque nosotros podemos impulsar de abajo arriba para que este cambio se produzca, pero si no hay una voluntad política para que el cambio se instaure, no hay manera de hacerlo. Tú no puedes ir contra lo que dicte tu consejería, ¿no?, contra la normativa que haya puesto. Pero por otro lado también es fundamental el paciente informado y activo, ¿no? Es decir, involucrar a las personas en sus autocuidados y que sean partícipes de su cuidado. Y en el caso además concreto del VIH también es muy importante incluir en este modelo a las ONGs y a las asociaciones de pacientes, porque tradicionalmente, históricamente, a diferencia de otras enfermedades, han sido un impulso en el cambio. Y no solamente en el cambio social, sino muchas veces hasta en el cambio científico, ¿no? Y porque rellenáis huecos
donde la asistencia no llega, en acompañamientos, en asistencia social, en asistencia afectiva, ¿no? Todo eso es fundamental para una persona y más para una persona que tiene una enfermedad crónica, ¿no? Eso es lo que busca y esto es sobre lo que está basado el modelo de National Policy. Por lo tanto, hablamos de un modelo multidisciplinar, transdisciplinar, como queramos llamarlo. La esencia es en el que participa mucha gente que tiene algo que decir en el VIH. Esto es importante, que ya ha identificado que hay que cambiar el modelo. Mira que os vamos dando la matraca toda la mañana con ello, pero bueno, eso al final ya todos tenemos claro que hay que cambiarlo, que no podemos seguir como hace 25 años. Otra cosa es cómo lo vamos a hacer, ¿no? Esta es, yo creo que la solución. A la atención a las personas con VIH, ¿no? Y engloba a todos los actores. Fijaros en lo que puede ser el tránsito, ¿no?, de una persona, no solo por lo que es el sistema sanitario, pero desde la captación y la identificación de una persona que está infectada y no lo sabe, ¿no? Participan muchísimas personas, pero lo mismo en el diagnóstico, en la gestión, en el seguimiento. Los actores implicados son muchos, y esto no es que lo pongamos aquí sobre el papel para que nos quede muy bonito, es que es cierto, si os fijáis, en todos los que participan, pues tienen algún papel. Y el modelo intenta integrar a todos estos. Una cosa que sí que os quiero transmitir es que esto no es un brindis al sol. O sea, es decir, es el trabajo de muchos años, empezó en el año 2017, lo primero que hubo que hacer es identificar los retos que teníamos para dar soluciones concretas y validadas, soluciones que realmente tienen una comprobación, ¿no?, en la literatura, centrado en la cronicidad y que ya se ha traducido en herramientas concretas, que eso Vicente Estrada nos comentará la más importante, una de las más importantes de ellas, como es la estratificación. Aquí os resumo un poco lo que ha sido el tránsito del modelo National Policy. ¿Cuál fue la primera tarea? Yo siempre que digo que cuando te acercas a un problema, vamos, tampoco es que sea una idea mía brillante, a cualquiera se le puede ocurrir, lo primero que tienes que hacer es mirar, dimensionar, ver cómo está el problema, qué es lo que ocurre, ¿no?, cuáles son todos sus ángulos. Y eso es lo que se hizo en primer lugar, elaborando 2 informes, y luego estos se resumieron en un suplemento de la revista de la Sociedad de la SEIM sobre cuál era la situación de VIH en España en el momento en el que se hizo y los retos a los que nos enfrentábamos, a todos los niveles, o sea, desde la gestión macro a la meso y a la micro, ¿vale? O sea, desde el que se sienta detrás de una mesa o al lado del paciente en un centro sanitario o en una ONG, hasta el ministro de Sanidad que puede cambiar las leyes para atender a los pacientes. Aquí participaron, incluimos gestores, políticos dedicados al tema del VIH, por supuesto, médicos, enfermería, psicólogos, trabajadores sociales, de todo, ¿vale? Porque para hacer esa visión es fundamental mirar con todos los ojos. El siguiente reto fue decir, muy bien, ya hemos identificado lo que tenemos que hacer, vamos a describir el modelo ideal, ¿no? La Carta a los Reyes de Máximos, de cómo debería ser la atención a las personas con VIH en España. Y ese fue el segundo esfuerzo que hicimos, que fue la descripción del modelo óptimo. Dentro del modelo óptimo, evidentemente, había muchas cosas que desde el ámbito del grupo de trabajo en el que estábamos, pues no podíamos influir. Nosotros no nos íbamos a poner a escribir una nueva ley de sanidad o leyes específicas o reglamentos específicos para las personas con VIH, que además dependen de cada comunidad autónoma. Nosotros nos centramos en aquello en lo que éramos competentes, me refiero al grupo. Y de ahí nació el sistema de estratificación, porque una de las cosas que se identificó claramente que era necesaria era que, bueno, dentro de la cronicidad todos los pacientes no necesitan el mismo tipo de cuidados, y la estratificación lo que nos permite, con algunas de las herramientas que ahora os enseñaré, que están resumidas aquí, es ajustar la oferta de cuidados validadas para cada persona a sus necesidades, ¿no? Y de esta manera hacer también el sistema mucho más eficiente, porque a lo mejor no se trata tanto de seguir aportando recursos como de utilizar los recursos que tenemos de una forma mucho mejor, ¿no?, mucho más eficiente. Esas herramientas, pues la primera que se describió fue una de evaluación, ahora os la enseño, de los propios
sistemas sanitarios o centros sanitarios o recursos sanitarios para saber pues dónde estás más flojo y dónde estás más fuerte, por lo tanto dónde te merece la pena a lo mejor invertir más recursos. Por otro lado, se hizo también algo fundamental, que fue una herramienta de complejidad, ¿no? O sea, las personas pues pueden tener diferentes situaciones, ¿no?, vitales y médicas, y por lo tanto la complejidad de cada uno de ellos es muy distinto, y tú puedes tener en tu hospital 1000 pacientes cuya complejidad no tenga nada que ver con el hospital de al lado. Por ejemplo, hospitales con mucha tradición en la atención a personas con VIH tienen un grado de complejidad mucho más alto, lógicamente, que un hospital nuevo que empieza a diagnosticar y a llevar personas diagnosticadas hace poco, cuya complejidad os diría que está dentro del perfil azul, ahora los veréis, ¿no? No es lo mismo tener muchos perfiles naranjas que perfiles azules. Todo eso se puede resumir en esta herramienta de complejidad y luego en las herramientas de perfiles, que no me voy a meter demasiado porque eso seguro que Vicente lo cuenta mucho mejor que yo. Y luego además también se necesita un motor de cambio, o sea, todo esto pues está muy bien contarlo, pero hay que intentar avanzar porque el movimiento lo demuestras andando y es difícil hacerlo. Por eso también dentro del proyecto National Policy lo que se hizo fue un programa de becas sobre el modelo óptimo que lo que hace es que financia proyectos de forma competitiva, hay una convocatoria todos los años, proyectos que tienen que ver con la aplicación de este modelo a distintos niveles, desde las ONGs hasta la medicina más especializada en los hospitales, y que pueden servir de experiencias y herramientas prácticas que permitan la implantación del modelo. Como os he dicho al principio, pues lo que se hizo fue definir el modelo, y ese modelo, el modelo óptimo de atención, ¿no?, en las 6 principales áreas que tiene todo modelo de crónicos. Bueno, pues podéis ver aquí pues cómo vamos desde la organización del sistema, el diseño de la prestación de servicios, sistemas de información clínica. Cuando empezamos esto en mi hospital no había historia electrónica. Eso es básico para un modelo de atención de crónicos. O sea, yo tenía que manejarme con historias en papel de un palmo de altura. Vale, no te preocupes porque me quedan 2 minutos. Entonces, este fue el primer esfuerzo. El segundo esfuerzo fue priorizar. Pero claro, vale, tengo 1000 cosas para hacer. ¿Cuáles son las principales? Priorizamos 21 medidas. Y de esas medidas se fueron sacando herramientas de trabajo. Esta es la que os he dicho que es una herramienta de evaluación de los sistemas sanitarios o asistenciales que te da al final un perfil, evidentemente el rojo es lo más, y te puedes hacer una idea de dónde estás bien, dónde estás mal, dónde tienes que mejorar. Otra de esas herramientas es la que os he comentado de complejidad, y por lo tanto, valorando a cada paciente de distintas dimensiones, podemos tener una idea de su complejidad y por lo tanto poder asignar lo que nos pasa muchas veces, que parece que vemos pacientes apaletadas, ¿no? Es mejor ver 15 que 20, pues no, a lo mejor resulta que has visto 10 de una complejidad extrema, que te llevan muchísimo más tiempo. Y luego tenemos lo que es el sistema de estratificación, que esto todavía granula mucho más las necesidades de cada una de estas personas en cuanto a su oferta de cuidados validadas, quién tiene que hacerla, dónde, cómo y cuándo hay que cambiarlo, aparte de que esto es un sistema dinámico porque los pacientes pueden cambiar. Por lo tanto, un poco como resumen, la primera es de cajón y la habéis oído muchas veces, la infección por VIH ha cambiado radicalmente y por lo tanto tenemos que cambiar el modelo con el que atendemos a estas personas. El proyecto National Policy lo que hace es desarrollar un modelo de crónicos que se centra en las necesidades y retos que plantea hoy en día las personas que tienen VIH. Se ha hecho a través de un desarrollo multidisciplinar, a través de un ejercicio de reflexión y priorización de las necesidades, con acciones y herramientas que aportan valor, valor que además se puede medir y auditar, centrado en el paciente y que es dinámico. Y por mi parte, pues no tengo más que comentaros, hasta las preguntas.
Perfecto. Muchas gracias, Carmen. Bueno, no, luego con el puntero de aquí. Bueno, buenos días o buenas tardes. Muchas gracias a todos y gracias por la invitación. Yo voy a hablaros ligeramente de cronicidad, que es un concepto que ya los ponentes anteriores han incorporado a su discurso y qué implicaciones puede tener el hecho de estratificar, como decía el doctor Pérez Molina, a los pacientes y qué utilidad tiene, ¿no? Es decir, si esto es válido, si tenemos que hacerlo, es un poco la aplicabilidad clínica del modelo National Policy. Entonces, bueno, el punto fundamental es que los tratamientos han conseguido que la infección VIH sea una enfermedad crónica y no es lo mismo, naturalmente, manejar a unos crónicos que a otros, ¿no? Hay personas que tienen una complejidad importante, su enfermedad o su situación es suficientemente compleja como para considerarlos con una complejidad extrema, o personas que no tienen ninguna complejidad y que están completamente bien, ¿no? Entonces, naturalmente eso, por sentido común, dicta que la oferta asistencial que debemos ofrecer a cada uno de estas personas con cronicidades de diferente grado debe ser distinta, ¿no? Por ejemplo, es decir, puedes gestionar el caso cuando el caso es muy complejo o la enfermedad cuando no es así. Tenemos que ofrecer que la persona tenga de alguna forma haya interiorizado los autocuidados, ¿no? En personas que tienen poca complejidad, y naturalmente el compromiso de diferentes niveles asistenciales es muy importante, como lo veremos ahora. No es lo mismo esta persona crónica que esta otra persona crónica, como sabéis bien, y los dos tienen infección por VIH, y los dos están indetectables y están asintomáticos, ¿no? Entonces, la cronicidad es un concepto que está extendido ya desde hace muchos años en medicina y tiene un horizonte temporal, ¿no? Es algo que evoluciona, tiene una lenta evolución. El paciente crónico es una persona que está crónicamente enferma, diríamos, ¿no? Es decir, aunque quizá enfermedad a lo mejor no es la palabra que define la situación de una persona, por ejemplo, que vive con VIH. Precisamente este término define que no está enfermo, vive con esto. Cuando una persona lleva muchos años con una enfermedad o vive con una condición crónica, hay muchos factores que influyen, ¿no? Es decir, factores médicos, obviamente, ¿no? Esto es lo más importante que nos interesa a los médicos del sistema sanitario, pero hay otros de aspectos social, como sabéis muy bien, aspectos psicológicos. Afrontar una enfermedad para siempre es difícil, a veces al principio en el momento del diagnóstico, factores económicos, cuestiones farmacéuticas que son muy importantes, pero que todas tienen en común el hecho de que esa persona tiene que seguir en seguimiento médico o de alguna forma sanitario, tiene que estar vigilado. Y naturalmente uno no puede afrontar el control de una persona que tiene una enfermedad crónica de manera individual. Es decir, esto es una quimera. Es decir, como veremos más tarde, quien lleva al crónico es la sociedad, no la lleva el médico ni siquiera el sistema sanitario tal y como lo entendemos, ¿no? Hay que coordinar niveles asistenciales y el objetivo no es curar. El crónico no se va a curar nunca, de momento, ¿no? Es decir, quién sabe si esto llegará un momento en que los esfuerzos de curar la enfermedad lleguen a su fin, pero desgraciadamente no es posible en este momento. Lo que hay que hacer es tratar a esas personas o acompañarles en su enfermar, ¿no? Con el objetivo principal de mejorar su calidad de vida, ¿no? Entonces, como os decía antes, la cronicidad depende de la complejidad, ¿no? Cuando el paciente es muy complejo y tiene muchos problemas médicos o muchos problemas añadidos a su enfermedad, lo que hay que hacer es gestionar el caso por caso. Hay que ver al paciente. En cambio, cuando el paciente no tiene ninguna complejidad y la persona está viviendo con VIH y no tiene ningún problema, lo que hay que hacer es, lo que prima es la autogestión, es decir, que la propia persona que vive con VIH sea responsable de su enfermedad, de sus problemas que pueden surgir, o por lo menos involucrarle en lo posible, ¿no? Esto está descrito en la pirámide del Kaiser Permanente, que es una compañía de seguros americana que hace muchos años se dio cuenta de que el paciente complejo, que es la punta de la pirámide, era muy poco frecuente, pero era el que más recursos consumía, ¿no? Es decir, un diabético que tiene insuficiencia renal, que tiene una EPOC, que es hipertenso y tiene cardiopatía isquémica, eso requiere muchos especialistas. En cambio, la persona que está en la base de la pirámide, que no tiene casi ninguna enfermedad, ningún problema médico, lo que hay que hacer es, bueno, que se cuide él en lo posible, ¿no? Orientarle, obviamente, y hay una parte intermedia, que es la gestión de la enfermedad, que el paciente puede tener no una complejidad extrema, ni tampoco está completamente bien, y en la base de la pirámide está la promoción y la prevención, y yo creo que, sinceramente, en la cronicidad del VIH tenemos también incluir aquí
medidas preventivas porque son esenciales y la PrEP ha sido una revolución en este sentido, ¿no? Entonces, como os decía, el que trata al crónico no es el médico, ni la enfermera, es el sistema sanitario, de tal manera que el médico de atención primaria o la enfermera de atención primaria debe estar involucrado en el control de esa persona que tiene VIH, los especialistas, el geriatra, el urólogo, el psiquiatra, las enfermeras de enlace entre el hospital y la atención primaria tienen que estar involucrados en el control del crónico. Los farmacéuticos no pueden secuestrar al paciente haciéndole que venga cada 2 meses cuando el médico le ha dicho que vaya una vez al año y haciéndole ir innecesariamente al hospital. Los psicólogos, naturalmente, esta gente afronta una enfermedad crónica que tiene sus facetas y esto es muy importante, el soporte sociosanitario, que os voy a decir, la importancia de los trabajadores sociales, y luego lo veremos en los datos nuestros, las asociaciones de pacientes, como ha comentado Iván, y luego finalmente lo que tienes cerca, esto es muy importante, el entorno familiar o cercano del paciente. Esta es una diapositiva que es muy sencilla, pero esta la pone siempre Rafael Bengoa, que es un experto en crónicos. Este es el radar del hospital. Entonces, cuando el paciente está en el radar, vale, pues está en el hospital. Pero cuando ya no está en el radar, el enfermo ya no está. Entonces, no es verdad, el paciente está ahí, pero el problema es que ya no está en el radar. El hospital tiene que, o sea, el sistema sanitario tiene que ampliar su radar para que no solamente exista el hospital, porque naturalmente la persona que está en el hospital se va a su casa y sigue estando allí. Entonces, el modelo que ha presentado el doctor Pérez Molina es un modelo basado en este modelo de crónicos americano, y yo me voy a centrar en la parte de sistema de información clínica, que es a lo que se refiere a la estratificación, porque todo eso permite organizar los recursos y, bueno, de alguna forma organizar la asistencia, porque todo eso va a repercutir en los resultados mejorados en salud. El sistema National Policy te permite, por otra parte, catalogar, segmentar a los pacientes en función de grupos diferenciados que pueden tener necesidades distintas. O sea que yo creo que este programa es francamente bienvenido. La estratificación en gravedad está basada en una serie de preguntas que se hacen cuando uno ve al paciente e incluyen, por ejemplo, primero, ¿está embarazada? ¿Tiene o no apoyo social? ¿Tiene dependencia física o psíquica al consumo de drogas marginales o recreativas? ¿Tiene conductas sexuales de riesgo, que en sexo, prácticas sexuales de riesgo? Naturalmente, esto no es siempre fácil de decir, porque, claro, implica que hay que preguntarlo, ¿no? Es decir, y no siempre esto se pregunta, uno deduce. Naturalmente, toda la información que uno incorpora a esta escala, pues tiene que tener una cierta solidez, porque tú puedes pensar lo que quieras, pero luego la gente hace lo que... Entonces, esto es difícil, no siempre. El paciente tiene otras enfermedades concomitantes, que además del VIH, cómo está la carga viral, está indetectable desde hace más de 6 meses, está en su primer año de tratamiento retal. El primer año de tratamiento antirretroviral, como sabéis, es un momento delicado donde el paciente se enfrenta a potenciales efectos secundarios, reconstitución inmune, etcétera. Existen problemas psicológicos que requieren atención específica, es una pregunta muy importante. Tiene deterioro cognitivo, que esto también influye mucho en el manejo de la cronicidad, o tiene deterioro funcional. Es que la fragilidad, que es el extremo final de la cronicidad, repercute en la situación funcional del paciente y también importa mucho. De tal manera que, fijaros, esta escala, que se responde en 15 segundos, tiene una, por ejemplo, en este caso, ¿veis? Esto es un ejemplo de una persona que tiene prácticas sexuales de riesgo, tiene un diagnóstico reciente, tiene además pluripatología, de tal forma que su puntuación en la escala esta es de 16 puntos, que esto dice que tiene una complejidad alta, está en el pico de la pirámide. Este paciente tendría una necesidad de recursos o de atención que debería ser específica del paciente con complejidad alta. Bien, hemos estratificado nuestra consulta y tengo los datos de 700 pacientes. Nosotros tenemos una corte como en unos 2.400 pacientes y llevamos como estratificados unos 1.500, pero estos son los datos iniciales que tengo disponibles. Entonces, en esta escala no se diferencia mucho. Aumentar la N, en este caso, no cambia mucho. Entonces, veis que la mayor parte de las personas que vemos en la consulta tienen complejidad baja. También no tienen ningún problema. En estos pacientes habría que fomentar el autocuidado. Una proporción de alrededor del 7%, del 7-8% tiene una complejidad extrema, más de 23 puntos en esta escala, 8% tienen complejidad alta y un 13% tienen complejidad media. ¿Veis? La pirámide, de alguna forma, queda representada francamente aquí. Yo la pregunta es decir, ¿por qué tienen complejidad extrema este 7%, estos 55 pacientes? Pues fijaros, tienen complejidad extrema porque tienen apoyo social deficiente, ¿no? El 50% de la complejidad extrema la explica
el apoyo social deficiente. Esa quimera que uno podía plantearse, decir, bueno, en función del nivel de complejidad, yo decido cuál es el grado de asistencia que le ofrezco. Realmente no tiene sentido ver al paciente cada 4 meses o cada 2 cuando el problema es social. Es decir, esto lo que implica es que necesitas un recurso social al que recurrir, porque los problemas de estos pacientes no son médicos, son sociales, ¿no? Entonces, os digo, el que cura no es el médico, no es la unidad VIH, no es la unidad de infecciosas, es el sistema. Y esto es una representación clara. Entonces, el 50% de los pacientes que tenían complejidad extrema era por un problema social deficiente. Veis que el resto de las causas era un 47% de los pacientes con complejidad extrema consumían sustancias, que esto es una epidemia, ¿no? Esto es un problema enorme que no está resuelto en la actualidad y requiere un tratamiento específico y un expertise que no tenemos, obviamente, ni tienen tampoco los psiquiatras generales, pero que veis que esto es una cosa muy importante. Y luego, finalmente, el 45% de los que tuvieron complejidad extrema tenían comorbilidades de relativos problemas médicos añadidos, ¿no? Y un 40% tenía un diagnóstico psiquiátrico moderado que les hacía que tuvieran complejidad. Lo mismo pasa en la complejidad alta, no un nivel tan extremo de complejidad, pero fijaros, el 73% obedecen a problemas sociales. La complejidad, en nuestro medio, en nuestra experiencia, son problemas sociales y consumo de sustancias, que esto es algo que en la consulta médica tradicional no resolvemos. ¿Qué necesita una persona con necesidades sociales? Lo que dice el National Policy es que naturalmente tenga un buen control virológico, que tome bien el tratamiento, que tenga acceso al sistema sanitario, que esto a veces es complicado, lo hablábamos antes ahora, tiene que conocer los recursos que existen, los cuidados, los problemas socioeconómicos que muchas personas tienen, apoyo para la inserción social. Cuando uno a veces hace la historia social, que no es el campo de los médicos, te das cuenta realmente que mucha gente, su problema, uno de los problemas más importantes es la situación social, ¿no? Si hacen un adecuado seguimiento de las medidas preventivas, etcétera, si tienen un adecuado estilo de vida, etcétera, ¿no? Esto es lo que recomienda el National Policy. Y finalmente la cuestión de la ayuda psicológica, el estado cognitivo y vigilar si hay cambios en el perfil. ¿Qué requeriría eso? Pues diferentes cosas, como veis, no cura el sistema, ese es lo único que quizá yo me gustaría que os quedarais. El crónico lo cura, no lo cura, lo lleva el sistema, no lo lleva la unidad de infecciosas. Diferentes medidas que tienen que intervenir en el control del crónico. Y concluyo. Hay que mejorar la gestión clínica de estas personas, estratificarlas, porque nos va a permitir conocer un poco de qué estamos hablando. ¿Cuáles las necesidades de tu población? ¿Tu población necesita médicos que sepan mucho de enfermedades infecciosas? Probablemente lo que necesite tu unidad es un asistente social o una buena derivación a la social, o tienes que tener un buen psiquiatra de referencia, un experto en el manejo de consumos, etcétera. Los problemas sociales, el consumo de sustancias y las comorbilidades. No hay solución fácil, esto no tiene, nadie va a llegar y decir que esto lo arregla en un momento, porque esto es difícil. Y lo más importante es trabajar con los otros eslabones del sistema sanitario, y la coordinación, por tanto, es esencial entre los diferentes sectores. Nada más. Muchas gracias. Bueno, no sé si habrá alguna pregunta. Iván y Vicente sí se van a ir en 5 minutos porque tienen otro compromiso y bueno, pues han tenido... Siéntate. Han querido estar aquí con nosotros, pero se tienen que ir. Entonces, no sé si queréis plantear alguna pregunta y si no, también se puede quedar, te puedes quedar, ¿verdad, José Antonio?, a resolverla. Pero ellos se van a tener que ir en 5 minutos. A mí es una de las, estratificar a los pacientes, yo me acuerdo de la pirámide esta de Kaiser que la presentabas hace muchísimos años, ¿no? Que por fin ha llegado el intento de estratificar, pero no es fácil porque lleva muchísimo tiempo. Por ejemplo, hay una variable que es trastornos psicológicos, el paciente te puede decir sí o no, pero tienes que hacer una escala Hash. Trastorno neurocognitivo, pues lo mismo, no puedes ir
decir sí o no, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacéis? ¿Tenéis más recursos? ¿Con un tiempo extra o con mucho esfuerzo por vuestra parte? Nosotros estratificamos al final de la consulta. Es decir, que reconozco que efectivamente algunos diagnósticos son un poco... ¿Tiene prácticas sexuales de riesgo? ¿Eso qué es? ¿Que tiene relaciones sin preservativo? Indetectable, igual intransmisible, no tendría por qué utilizar ningún preservativo ni nada de nada. Entonces, ¿qué es esto? Esto no está claro, tampoco lo define el National Policy. O sea, prácticas sexuales de riesgo hemos llegado a la conclusión de que es alguien que tenga una ITS en el despistaje, pero si no lo haces, obviamente no lo sabes. O sea, es decir, hay que mejorar mucho esto, ¿no? Es decir, diagnóstico psiquiátrico de enfermedad moderada. Hay algo que no se ha puesto, es el diagnóstico psiquiátrico tiene que afectar, él tiene que afectar la función. O sea, tú puedes tener ansiedad crónica, o tomar una pastilla para dormir, eso no es enfermedad psiquiátrica. O sea, tiene que ser una enfermedad mayor en la que tomes fármacos, que tengas un control psiquiátrico, pero entiendo que efectivamente, bueno, no todos los médicos o quien rellene la escala puede tener el mismo criterio. Es un poco grosero, pero yo creo, sinceramente, tampoco la escala creo que pretenda profundizar hasta el detalle de conocer cuántos pacientes tienes con enfermedad psiquiátrica avanzada. O sea, esto no es. Se trata de ver cuál es el global de tu población, cuánta necesidad tienes de ayuda por parte de la sociedad. Nosotros claramente necesitamos un asistente social, necesitamos psiquiatras y gente experta en consumo. O sea, que es una escala, quiero decir, de más o menos sin profundizar en el trastorno, o sea, ¿no? O sea, y ahí van. Yo creo que es importante, o sea, un paciente no puede ir cada mes, cada 2 meses o cada 3 meses a la farmacia hospitalaria a buscar medicación, cuando la revisión la tiene cada 6 meses, que me parece absurdo. Entonces, ¿de qué manera tú verías posible que el tratamiento antirretroviral, una vez que el paciente está estable, se trasladara a la farmacia comunitaria? ¿Y cómo se podría potenciar? ¿Desde qué niveles? Porque realmente todos los fármacos son de uso hospitalario. Yo más que nada porque tengo compañeros en Berlín, por ejemplo, asentados, y en Berlín lo hacen de manera con QR, hablan con la farmacia donde ellos quieren, puede ser la farmacia cerca de tu casa, si tienes mucho estigma puedes coger la farmacia que está cerca de tu trabajo, lo hablas con 24 o 48 horas antes con la farmacéutica de referencia y con el QR van a recogerlo directamente. O sea, creo que es un paso muy importante, ¿no? Se estaba hablando antes el tema del inyectable, ¿no? Como a muchos pacientes les viene psicológicamente bien no estar recordando, ¿no? Todo el día la pastilla, ¿no? Pues algo parecido también es el tema del traslado, ¿no? a hospitales. Y al fin y al cabo, bueno, aquí Zaragoza o Madrid, bueno, pues entiendo que es como más fácil, ¿no? Pero igual en zonas menos pobladas o rurales, tener que coger un coche, irte al hospital cada 2 meses. En Madrid, por ejemplo, hay un hospital, no voy a hacer spoiler, pero hay un hospital que es una vez al mes. O sea, es una vez al mes conciliar una realidad crónica para coger un tratamiento. Luego, muchas veces es verdad que las presiones asistenciales hacen que en los propios hospitales pues al igual que hay una presión asistencial en enfermería y en medicina, también en farmacia. O sea, que igual los farmacéuticos y farmacéuticas en hospitales no disponen de todo el tiempo que quisieran para atender con calma a esos pacientes, ¿no? Porque una de las críticas que se hacen de sacar el tratamiento a farmacia de calle viene siendo un poco eso, ¿no? Es decir, bueno, ¿y quién va a hacer consulta realmente a las personas con VIH? Yo realmente, aunque me estoy enrollando, la respuesta a tu pregunta realmente no sé cómo se podría hacer. Pero sé que, y miramos mucho a Europa, hay países europeos donde se está haciendo y creo que sería impactante para la calidad de vida de las personas que vivimos con VIH, ¿no? O sea, vamos a nuestros especialistas una vez al año, o telemedicina también, o lo que comentábamos con este modelo. Hay muchas cosas que en atención primaria que podríamos hacer y no tendríamos que desplazarnos a nuestro profesional de referencia de VIH, que muchas veces no solo atiende VIH, también atiende otras cosas, pero porque tenemos un vínculo muy bueno y una comunicación muy buena, ¿no? O de nuevo el estigma, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Porque sois sanitarias, pero también sois personas y el estigma se empieza a través de la socialización, ¿no? Creo que se podría hacer de una manera y sería muy bueno, creo. Sí, a ver, yo como farmacéutica y representante del Colegio de Farmacéuticos estamos intentando, llevamos tiempo ya, poder derivar parte del medicamento hospitalario a farmacia comunitaria precisamente para facilitar el acceso de estos medicamentos a toda la población. Como lo que es fundamental es que haya una comunicación interna y directa farmacéutico hospitalario y farmacéutico comunitario.
sería una manera pues muy buena de trabajar. El farmacéutico comunitario también hace ese seguimiento y, por supuesto, con una comunicación directa con especializada. Total, pues oye, yo os animo, os doy la enhorabuena. Zaragoza siempre pionera. Y cuando lo hagáis, por favor, que el resto de comunidades estemos mirando, porque creo que de verdad que va a ser una revolución para el paciente, ¿eh? O sea, no tener que desplazarse tanto, en fin, o ir, yo que sé, que bajas a comprar el pan usado por la mañana, recoges tu tratamiento. No tienes que estar mirando los horarios de farmacia del hospital. O sea, yo enhorabuena y todo el apoyo. Hola. ¿No les parece que en el fondo son muy buenas intenciones, pero que dista mucho de la realidad? Sí, pero voy a contestar yo porque me gusta mucho esa pregunta, precisamente. ¿O cuándo será posible, de verdad? Sí. Esto? Porque precisamente, o sea, uno de los objetivos que tiene National Policy, es lo que os he intentado transmitir, veo que no del todo bien, es que esto no se trata de hacer un brindis al sol y de proponer un modelo. El modelo está propuesto, pero la segunda parte del trabajo ha sido implementarlo. Por ejemplo, Vicente Estrada ha comentado cómo ya tienen prácticamente estratificada toda su cohorte. Ahora os pongo más ejemplos. Eso que le ha permitido, que a mí la verdad es que me ha sorprendido y me parece muy interesante, identificar dos problemas que, si te preguntan a priori, o sea, cuáles son los problemas de tu cohorte, los problemas más comunes dentro de la cohorte de pacientes que atiendes y dónde necesitarías a lo mejor recursos, ayuda o cambio de asignación de recursos, ¿no? Pues a lo mejor hubieras dicho, pues necesito más enfermería para counseling y para poner medicamentos nuevos y la PrEP y no sé qué tal, y resulta que sus pacientes con más problemas lo que necesitan es más trabajadores sociales probablemente, o sea, más intentar mejorar eso, y el tema de drogas, ¿no? O sea, ya se está utilizando. En el hospital donde trabaja Emma, voy a hacer spoiler, aunque ella lo puede contar mejor, o sea, es alucinante. El sistema de estratificación está integrado en la historia clínica, de manera que incluso la citación, el tiempo que se dedica a cada paciente es proporcional al grupo al que corresponde. Un paciente azul, por ejemplo, que es el paciente estable, joven, que no tiene ningún tipo de problema, le puedes dedicar a lo mejor 10-15 minutos. Solo necesita decirte, sí, oye, va bien todo, nos vemos tal día, cómo llevas las pirulas, tal, todo muy bien. Pero sin embargo, un paciente naranja, que es un paciente con comorbilidad o muchas complicaciones, pues le puedes dedicar 45 minutos. O sea que sí que se está aplicando. En el País Vasco está incluido también ya el sistema de estratificación. En Andalucía, que tiene una historia clínica unificada, lo van a incluir. O sea, esto no es un brindis al sol, es el nuevo modelo y se está imponiendo poco a poco. Lo que ocurre es que, como os decía, los cambios, ¿no?, siempre llevan inercias muy grandes. La ventaja es que la gente más joven, que se ha incorporado ya a esa nueva pandemia de VIH, que no tiene nada que ver con lo que os he puesto al principio, por eso lo he puesto, ¿no?, para centrar el tiro en lo que estamos, ya lo tiene integrado como algo más normal, ¿no? Y probablemente los gestores también lo están viendo como algo que va a mejorar la atención. Joder, y si eres un poco listo, te vas a ahorrar mucho dinero. Porque claro, si tú tienes una consulta con un 80% de personas que no tienen alta complejidad, bueno, pues te puedes manejar de una forma mucho más tranquila, hacer una asignación de recursos no tan grande ahí y centrarte en los que necesitan. Y no un poco lo que pasa ahora, que da un poco igual Juana que su hermana, o sea, es decir, que te miden al peso. Usted ha visto, ha hecho 5.000 visitas este año, y 5.000 visitas da igual del tipo del que la hayas hecho, ¿no? Entonces, la asignación de recursos es muy importante también. Entonces, estate tranquilo que aplicando se está aplicando. De hecho, ayer tuvimos una jornada en el Ministerio, que también estuvo de cronicidad sobre este tema, donde, bueno, pues vinieron personas responsables de los planes de SIDA de Andalucía, por ejemplo, y de Cataluña, y bueno, es un movimiento que poco a poco se va a ir extendiendo, yo creo, por toda España.
Tú dices que la estratificación ya está en diferentes hospitales, con lo cual me alegro. Entonces, ¿la iniciativa es desde los sanitarios o viene desde la consejería? Pues va por barrios. En algunas comunidades ha sido la propia consejería. La idea es que sean las consejerías para facilitar mucho más su implantación. En el País Vasco tiene más que ver con la consejería. La verdad es que en vuestro hospital, lo puedes contar tú mejor, yo creo que tiene mucho más que ver con el servicio, porque también el servicio tiene una pata en gestión, pero es algo mucho más centrado bueno, explícalo tú mejor, porque es que, o sea, está mucho más centrado en los profesionales. Bueno, al final, en Madrid sé que se está trabajando muchísimo con la comunidad para poder extenderlo. Somos como así unos hospitales un poco monstruos, lentos, ¿no?, a la hora de moverse, y a veces es necesario que las cosas vengan desde arriba. Yo creo que depende un poco también de la región donde nos movemos. Bueno, depende de la motivación de las unidades y cómo quieran funcionar. No es más. Es verdad que en Coruña, pues el coordinador de la unidad tiene también parte en gestión y por lo tanto le está siendo más fácil. Pero yo, a nivel transversal de todo el Estado, creo que tiene que ver con el posicionamiento de las personas implicadas. Hmm. Sí. Bueno, Pepe, otra cosa, si sale alguien, que lo diga. A ver, hay una cosa, o sea, el Plan Estratégico 2030 me parece muy bonito, muy aplicable, pero realmente todos esos objetivos que plantea, yo, desde mi experiencia, los recursos humanos han sido los mismos hasta el año 2022 que desde el año 2010, ¿no? O sea, es decir, que plantean la PREP, se plantean objetivos del Plan Estratégico 2030, pero sin embargo esto no lleva consigo un aumento de recursos para poder ampliar las plantillas y poder tener una mejor asistencia y más tiempo a los pacientes. Y no sé si llevará consigo con los bonos estos europeos, si tendremos más dinero para tener más... No sé yo. Bueno, habrá que decírselo al Ministerio. Lo que pasa es que al final los que ponen el dinero es muy fácil legislar, son las comunidades autónomas. Claro, es muy fácil legislar sin aplicar, porque cada ley tiene que llevar consigo una partida económica, y aquí no lleva ninguna partida económica. La PREP no ha habido ninguna partida económica. O sea, totalmente. Bueno, es el marco de trabajo, ¿no? El marco ideal, es decir, vamos, yo no soy... no he participado en el desarrollo, que eso es responsabilidad del plan nacional, ¿no? Pero bueno, me parece que, o sea, es un plan que se adecúa y está en la línea de las recomendaciones internacionales, y que yo creo que al final lo que hace es poner los puntos sobre las íes de qué es lo que hay que hacer. Tenemos la sanidad transferida, luego cada comunidad autónoma pues tiene que aplicarlo. Hay algunas que lo hacen con más interés, otras con menos, unas con más medios, otros con menos. Pues sí, la implantación de la PREP, por ejemplo, en Madrid, pues que es que ha sido a capón, ¿no? O sea, de pasar de un centro y venga y tienen que ser más centros, y decirnos, ¿queréis más centros? Venga, todos los hospitales. Y claro, los hospitales que han querido sumarse. Eso no es forma de hacerlo, porque evidentemente hemos tenido que tener los mismos recursos para atender una demanda que es muy grande y que además yo personalmente pienso que la PREP en el hospital no es el sitio ideal. Puede ser el principio, ¿no? Pero no es el sitio ideal. Hay comunidades que están cerrando sus centros de ITS como Andalucía y paradójicamente en Madrid, lo cual me parece una muy buena noticia, pues van a abrir centros nuevos, al parecer, ¿no? Con lo cual ese tema lo vamos a poder manejar mejor. Yo creo que el plan estratégico lo que nos da es el marco de trabajo, hay que ir aquí y hay que ir por esta vía, y luego ya cada uno que atienda también a su responsabilidad. Pues si no hay más preguntas, ¿no? Podemos dejar oficialmente inaugurado este pantano. Digo, no, cerrada esta mesa.
Nada, nos vamos a ir ahora a la planta calle, que hay un catering, y volvemos a las 4, ¿vale? Gracias a todos y gracias también a Marta, que nos ha presentado, pero bueno, Marta es enfermera y es también forma parte del equipo de ONSIDA. Gracias. Muy bien.